Hola a todos, yo soy Borja Oki, trabajo en el Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles y voy a presentar el trabajo que he hecho sobre incapacidad laboral temporal tras la trapecectomía y artroplastia de suspensión con el sistema Mini-Tightrope. La rizartrosis o artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana es una patología que afecta a parte de la población activa, fundamentalmente a mujeres posmenopáusicas, mermando su capacidad laboral y su calidad de vida, teniendo además un importante impacto sobre los sistemas de salud. Hay múltiples cirugías descritas, pero ninguna de ellas es claramente superior. Nosotros nos vamos a centrar en la trapecectomía con suspensión mediante sistema Mini-Tightrope. Esta cirugía, como cualquier otra artrosis, implica un periodo de incapacidad temporal o IT que hasta ahora no se ha estudiado. ¿Y qué es la IT? ¿Qué es la incapacidad laboral? Pues es aquella situación que se da cuando un trabajador deja de ser capaz de desempeñar las funciones habituales de su puesto de trabajo, bien por enfermedad o por accidente. La misma dura 365 días y son prorrogables 180 días más. Y en ese caso ya es cuando se establece, según el INS, si el paciente es dado de alta o bien se le da de una incapacidad permanente de algún tipo. Debemos tener en cuenta que la incapacidad temporal tiene una repercusión multidimensional. Conocer los tiempos medios de IT puede ser una referencia muy importante para el médico que emite la IT. Para el cirujano también es importante porque va a poder ofrecer una información más aproximada sobre el tiempo de la misma y además al paciente le va a permitir poder organizarse tanto a nivel laboral como para su propia empresa en la que trabaje. Para el INS también es importante conocer estos tiempos, pues tiene una utilidad a la hora de estimar los tiempos medios de incapacidad laboral e incluso la repercusión económica que puede tener la misma. Hay que tener en cuenta que no hay ningún estudio que analice el tiempo para la incorporación laboral en la trapecectomía seguida de un sistema de suspensión Mini-Tightrope. Por esto mismo, el objetivo de nuestro trabajo es medir el tiempo de IT en pacientes intervenidos en nuestro centro durante los años 2015 y 2016 mediante una trapecectomía y un sistema de suspensión Mini-Tightrope. En cuanto al material y método, bueno, pues nuestro estudio es un estudio retrospectivo, es un estudio observacional en el cual se ha hecho una revisión de los procedimientos quirúrgicos codificados en nuestro centro, como artroplastia con sin implante carpometacarpiano, o bien que estuvieran codificadas como artrosis carpometacarpiana en esos años 2015 y 2016. En total recuperamos un total de 192 registros y de estos 192 nosotros lo que hicimos fue revisar las historias y ver si realmente correspondían a una cirugía de Mini-Tightrope. Y tras aplicar los criterios de inclusión y de exclusión, al final nos encontramos con un total de 36 pacientes incluidos en el estudio. También recogimos los datos demográficos de cada paciente. Definimos el grado de carga biomecánica manual de cada paciente en base a la guía de valoración profesional que tiene el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que tiene un grado mínimo de 1 y un grado máximo de 4. Revisemos también las radiografías pre y posoperatorias, las notas clínicas y definimos la vuelta al trabajo como el día inmediatamente posterior a la fecha final del parte de incapacidad temporal que emitió el médico de atención primaria de cada paciente. Estos son los datos demográficos principales de la muestra. La media edad es de 55 años, el 80% eran mujeres, el 86% tenía un grado laboral 3, la dominancia, pues como veis, la mayoría eran diestros, la mano intervenida, la izquierda sobre todo, la derecha un 41%, el lado que se operó fue el dominante en el 55% de los casos y el 66,67% de los trabajadores de los pacientes trabajaban por cuenta ajena. Todos los pacientes de nuestro estudio volvieron a su trabajo previo, después de la cirugía. La mediana de la vuelta al trabajo fue de 126 días, como vemos en esta curva de Kaplan-Meier, y como observamos, el 75% de los pacientes se reincorporaron a su trabajo antes de los 217 días. Los trabajadores por cuenta ajena, en promedio, se reincorporan al trabajo a los 164 días de la cirugía, mientras que los autónomos se reincorporan al trabajo a los 92 días, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Los trabajadores por cuenta ajena de promedio estuvieron de baja 234 días, mientras que los autónomos estuvieron 92 días en total, como veis en el gráfico, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes que se operaron estando ya en incapacidad temporal tuvieron una incapacidad total de 214 días, mientras que aquellos que se operaron y ese día empezaron la IT tuvieron una incapacidad temporal de 123 días. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Sin embargo, el sexo, la dominancia, el grado biomecánico laboral y el Little Number no encontramos ningún tipo de asociación significativa con los tiempos de incapacidad temporal. Pasando ya al bloque de la discusión, debemos saber que la incapacidad laboral es frecuente en la artrosis. El 14% de los pacientes con artrosis reciben una incapacidad permanente de algún tipo.
Y el 65% además puede presentar alguna limitación para su trabajo. Y los trabajadores que tienen artrosis acumulan de media 18 días por año de baja laboral precisamente por esta artrosis. La incapacidad es un indicador sanitario esencial, tanto de resultado, de gestión, de eficacia, de salud laboral, y es un claro indicador de calidad de vida. La incapacidad, en definitiva, es un indicador muy importante de salud pública. Como decíamos previamente en la introducción, la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 169, define como situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y accidente. Tiene una duración máxima de 365 días, en cuyo caso bien se puede prorrogar 180 días, se le puede emitir el alta al paciente o bien pasa a una incapacidad laboral permanente. Después de esa prórroga de 180 días, lo mismo. El paciente o bien es dado de alta o bien se le emite una incapacidad laboral permanente de algún tipo. Es por esto, además, que la evaluación objetiva de la incapacidad laboral es un elemento de control fundamental, y para ello el INS pues, pone a disposición de los médicos que emiten incapacidades temporales tablas de duración media según el proceso patológico, y para ello tenemos, por ejemplo, el manual de tiempos óptimos de IT. En este manual encontramos que los tiempos aproximados de IT son de 20 días para los pacientes con artrosis de la primera articulación carpo-metacarpiana. Sin embargo, este manual no refleja en ningún momento el tiempo óptimo de capacidad temporal después de una cirugía por risartrosis. Como decíamos antes, hasta ahora, hasta donde sabemos, no hay en la literatura científica ningún estudio que analice el tiempo de incapacidad laboral temporal tras la trapecectomía con un sistema de suspensión mini-Tyrrell. Otros estudios sí que han evaluado la IT, pero eran estudios con artroplastia, resección e interposición, artrosis trapecio-metacarpiana o prótesis trapecio-metacarpiana. En nuestro estudio hemos observado que la mediana para la reincorporación laboral es de 126 días, siendo el promedio de 4,7 meses y 3,5 meses en mujeres y en hombres respectivamente. Wolf, por ejemplo, revisa en un registro sueco-laboral y compara el tiempo de IT en prótesis trapecio-metacarpianas frente a los operados con trapecectomía e interposición tendinosa. Ellos lo que ven es que la incapacidad temporal postoperatoria es significativamente menor en los pacientes a los que se les operó con una prótesis trapecio-metacarpiana. Y ellos no ven diferencias en la duración de la IT según los sexos, ni tampoco ven una correlación con la edad. En el grupo de CRIEX comparan un total de 21 pacientes con una trapecectomía y una ligamentoplastia con o sin interposición tendinosa. Y observan que vuelven a trabajo el 70% de los pacientes. 5 no lo hacen por jubilación y solo 1 no se reincorpora a su trabajo por una persistencia del dolor. En España, Paredero estudió pacientes con artrosis trapecio-metacarpiana y refiere que 15 de 16 artrosis se reincorporan a su actividad laboral, pero 6 de ellos con algún tipo de limitación. Además, para comparar nuestro estudio con otros estudios, pues es que la propia definición de vuelta al trabajo dificulta comparar nuestros estudios. Pero bueno, hay estudios como por ejemplo el de Hohendorf, que define la vuelta al trabajo cuando el paciente vuelve a trabajar a un 50%. Y de hecho ellos ven que el 90% de los pacientes intervenidos mediante una artroplastia de resección e interposición retoman la actividad laboral a las 8 semanas, pero es una actividad laboral al 50%. Cuando realmente vuelven al 100% es a las 16 semanas desde la cirugía. Y otros estudios, como el de Van der Oest, encuentran una mediana de vuelta al trabajo de 12 semanas, que es un tiempo sensiblemente inferior al de nuestros resultados. Si recordamos las tablas de resultados, los pacientes que trabajan como autónomos van a tener menores tiempos para reincorporarse y también van a tener menos tiempos de IT total. Pero bueno, esto también debemos tomarlo con cautela, porque nuestra muestra es pequeña y la diferencia debería realizarse realmente en futuros estudios por subgrupos, por el tipo de trabajo que realicen. No obstante, yo creo que la motivación económica probablemente influya en estos tiempos más breves de IT. Operar el lado dominante, la edad, el sexo o el grado radiológico previo a la cirugía no influyen para la reincorporación laboral según nuestro estudio, tal como se describe en otros estudios. Al contrario que en otros estudios, nosotros no hemos encontrado diferencias para la reincorporación laboral según el grado biomecánico de los pacientes. En estudios como el de Van der Oest y Hohendorf, el tiempo de IT sí que es mayor en pacientes con trabajo pesado frente al trabajo ligero. De todas formas, lo mismo, no es fácil realizar comparaciones entre nuestros estudios porque hay una gran variabilidad de profesiones, de formas de clasificarlas. Además, hay estudios porque los pacientes al final son de países, nuestros estudios son de países diferentes. Y además, a lo mejor por nuestra parte estamos clasificando mal las profesiones y solo tenemos en cuenta la carga biomecánica, porque también debería tenerse en cuenta, pues, por ejemplo, el nivel de destreza exigido en cada trabajo y la manipulación de cargas.
La mayoría de nuestros pacientes, de todas formas, tienen un grado 3, probablemente porque esta cirugía no suele realizarse en pacientes de muy elevada demanda física. Bueno, los pacientes que se operan estando en IT, como veíamos previo a la cirugía, tienen un IT promedio de 91 días. Y esto tiene importancia socioeconómica, porque los pacientes a la empresa de la seguridad social sí que podrían beneficiarse de acortar la lista de espera, sobre todo en estos pacientes. Cuando valoramos una IT, pues debe tenerse en cuenta también que es una variable sobre la que influyen múltiples factores, no solo los médico-quirúrgicos, sino también los del entorno psicosocial. Por no extendernos mucho, simplemente diferenciar entre factores propios e impropios. Esencialmente, los impropios derivan de la variabilidad interterritorial en cuanto a la gestión, normativas, y los propios sí que es verdad que se relacionan con el trabajador y su trabajo. Estos sí que tienen una alta variabilidad tanto laboral, debido a que hay una gran diversidad dentro de cada profesión, como por el tipo de contrato y el tipo de empresa. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una empresa pequeña que una grande. Y no debemos olvidar, por último, la variabilidad psicosocial, el entorno social del paciente y sus expectativas a la hora de volver a trabajar. Vamos a ver, los puntos débiles de nuestro estudio ya terminamos. Es un estudio que tiene varios puntos débiles. En primer lugar, es un estudio retrospectivo y observacional. No contamos con escalas de evaluación ni mediciones objetivas de fuerza y precisión pre y posquirúrgica. Y son precisamente estas las que a lo mejor podrían ayudarnos a la hora de establecer unos criterios objetivos para cuando el paciente puede volver al trabajo. Por otro lado, evaluar los requerimientos funcionales según la carga biomecánica quizás sea insuficiente para poder agrupar las profesiones evaluadas en nuestro estudio. La realidad es que la trapecectomía con suspensión es una cirugía que per se suele reservarse a pacientes con una demanda algo menor. Así pues, sería interesante poder clasificar de forma aún un poquito más ajustada a las profesiones para poder realizar mejores comparaciones. Por otro lado, sería interesante tener una muestra mayor para poder también comparar mejor los tiempos de IT entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena, aunque es verdad que en nuestro estudio eran dos grupos con unos requerimientos profesionales similares. En nuestro estudio no hemos tenido en cuenta el aspecto psicosocial de cada paciente y quizá esto debería valorarse en futuros estudios. Y por último, bueno, pues quizá una muestra más amplia ayudaría a evaluar mejor la influencia que tienen las complicaciones postquirúrgicas en la vuelta al trabajo. En nuestro estudio hemos tenido 7 pacientes que presentaron algún tipo de complicación. 6 de ellos una intolerancia al material que requirió su extracción y bueno, pues las complicaciones sí que vimos que disminuyen la satisfacción de nuestros pacientes de una media de 9,24 a 7,43 de media. Pero estas complicaciones en nuestro estudio no aumentaron los tiempos de IT. Entonces, como conclusiones, pues simplemente saber que la evaluación de una IT requiere de un estudio multifactorial por su complejidad. Es verdad que hemos hallado varios factores que implican un mayor tiempo de IT, trabajar por cuenta ajena y o estar en IT previa a la cirugía, que implica un mayor tiempo total de IT. De todas formas, son necesarios nuevos estudios con más pacientes junto a escalas de evaluación y mediciones objetivas para poder evaluar los factores de riesgo para un mayor tiempo de IT. Y nada, simplemente daros las gracias y nada, espero que no se haya hecho muy pesado. Un saludo.